¿Sabías que el curso de la historia puede cambiar para siempre cuando una sola mujer decide desafiar a los profetas más temidos, levantar altares prohibidos y convertir su mirada en el emblema de reinos enteros? Imagina el Mediterráneo en el año 900 a.C., costas bañadas por el sol, barcos fenicios surcando las aguas, el aroma de especias y perfumes flotando en mercados abarrotados, y entre los muros milenarios de Sidón y Tiro, la música ritual de sacerdotes que murmuraban secretos antiguos a la sombra de columnas de mármol. Es en esa tierra donde surge la figura imponente de Baal, sumo sacerdote de Baal y Astarte, convertido en rey de Sidón por la fuerza de su ambición y el filo de su voluntad. Su nombre, Baal está conmigo, presagiaba ya que su reino no se fundaría solo en diplomacia, sino en la fusión absoluta del poder religioso y el poder político. Los templos crecieron en número y esplendor, mientras las noches se llenaban de rituales sagrados y pactos sellados con sangre, hasta que Fenicia entera fue envuelta en la opulencia y el misterio. Fenicia era tierra de riqueza y secreto. El comercio y el culto convivían bajo el mismo techo, formando una alianza entre la prosperidad material y el fervor espiritual. Entre los aromas oscuros del incienso y los cantos hipnóticos de los sacerdotes, nació su hija primogénita, Jezabel. Desde su primer aliento, Jezabel fue marcada para un destino de grandeza y peligro. Baal, viendo en ella no solo una heredera sino un instrumento de conquista espiritual, la consagró como pieza clave en sus sueños de dominación. Ella nunca conoció la inocencia ni el juego de las demás niñas nobles. En su habitación, lejos de muñecas, había mapas del Mediterráneo y efigies de dioses antiguos. La nodriza que la crió era una sacerdotisa retirada, encargada de susurrar cuentos oscuros y relatos de pactos entre divinidades y monarcas. Jezabel aprendió desde muy joven lenguas extranjeras, astrología sagrada, el arte de la persuasión y, sobre todo, la importancia de saber cuándo hablar y cuándo callar. No se educó en bordado ni en canciones de cuna, sino en los caminos secretos del poder, la diplomacia invisible y la influencia espiritual. En los banquetes del palacio, observaba a los diplomáticos discutir tratados, escuchaba a los comerciantes contar los peligros del mar y a los sacerdotes relatar leyendas de sacrificios prohibidos. Durante su adolescencia, la belleza de Jezabel comenzó a generar respeto y temor. Su mirada era firme, ardía como brasas bajo un velo de elegancia, y su voz, entrenada en los salmos de los templos, podía seducir y mandar con la misma facilidad. Pronto, su presencia en el palacio dejó de ser la de una simple princesa y se convirtió en la encarnación del poder espiritual y político. Fue ganando la confianza de los sacerdotes interpretando augurios, recitando textos sagrados con precisión, y la admiración de diplomáticos por su conocimiento sobre rutas marítimas y riquezas del comercio. Jezabel fue mucho más que una hija de Baal. En las procesiones rituales del templo se presentaba ante el pueblo como la intermediaria suprema entre la divinidad y la humanidad. Los comerciantes temían su juicio tanto como lo admiraban, ningún tratado se firmaba sin su mirada inquisidora. El poder de Jezabel no provenía de la corona, sino de su inteligencia y su dominio de los templos. Era un altar viviente, la obra maestra de Baal, capaz de mover voluntades y sellar alianzas sin necesidad de pronunciar más de 2 palabras. Pero su ambición no conocía fronteras. Desde los balcones del palacio, su mirada se dirigía hacia el sur, hacia la tierra prometida de Israel, un reino joven, dividido y gobernado por un trono inestable. Jezabel soñaba más allá del mar, más allá de los muros de Sidón. Quería expandir su linaje, sus dioses y su influencia hasta el corazón mismo de Samaria, donde el joven rey Acab buscaba legitimidad entre tiras de mapas, tratados diplomáticos y la voz sagrada de los profetas de Jehová. Ella sabía que esa tierra, por ahora dividida, podía ser conquistada no con la fuerza de la espada, sino con el poder del espíritu. Era el momento de que Jezabel mirara hacia el sur, donde una caravana diplomática se acercaba a los muros de Sidón. El joven rey Acab llegaba no solo por tratados comerciales, sino por poder y legitimidad. La unión de ambos mundos estaba cerca, y Jezabel estaba destinada a desafiar la voz de los profetas y sellar alianzas impensables. Así comienza la historia épica de Jezabel, la reina destinada a desafiar la profecía y a cambiar el destino de reinos enteros. ¿Puede la ambición alterar el curso de una nación? ¿Puede el poder del espíritu extinguir la luz de la palabra divina? Prepárate, porque esta no es solo la historia de una reina. Es la historia de una lucha entre lo humano y lo divino. Tras la unión diplomática entre Sidón e Israel, Jezabel cruzó el umbral hacia su destino. Convertida en reina, su porte y sabiduría sorprendieron a la corte y al pueblo. Israel miraba a Jezabel con mezcla de fascinación y recelo,
pues su fe y costumbres eran ajenas y misteriosas. Pronto la reina comenzó a influir en la vida de la nación, primero conquistando los corazones de la nobleza con presentes de especias, telas y joyas, luego persuadiendo al propio rey Acab de los beneficios de sus dioses, Baal y Astarte. Las palabras de Jezabel, hábiles y seductoras, prometían abundancia y fortaleza para Israel. La prosperidad estaba al alcance si el pueblo abría su corazón a nuevas deidades. El rey Acab, convencido por el consejo de Jezabel y seducido por la promesa de riqueza y poder, ordenó edificar un altar a Baal en Samaria. Pronto el culto se extendió, grandes ceremonias se celebraban en honor a los dioses fenicios, y el pueblo comenzó a ofrecer ofrendas y participar en los nuevos rituales. Las canciones sagradas de Israel se mezclaron con los cánticos extraños traídos por Jezabel. Con el paso de los días, la devoción a Baal y Astarte creció, desplazando la antigua fe en el Dios invisible, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jezabel no se conformó con transformar la religión del pueblo. Pronto extendió su influencia política, estableciendo redes de poder, moviendo voluntades y sellando alianzas. Comerciantes, nobles y gobernadores admiraban y temían su dictado. Bajo su gobierno, los altares de los dioses fenicios prosperaron, las fiestas y rituales se tornaron cada vez más grandiosos, y su presencia era sentida en cada rincón del reino. Su ambición no tenía límites, como tampoco la oscuridad que comenzaba a cubrir Israel. Pero el eco de la antigua alianza con Dios aún vibraba en los corazones. Pronto, la voz de Elías, el profeta de Jehová, se alzó en medio de la idolatría y la confusión. Caminando por aldeas y mercados, Elías advertía: «Volved a Jehová, el Dios verdadero. Apartaos de los ídolos mudos, porque sus ojos no ven y sus manos no tocan. Él, y solo Él, es quien da la vida, quien envía la lluvia y sostiene la tierra». Pero sus palabras, en un principio, caían como semillas en terreno árido. El pueblo, seducido por las promesas de prosperidad, prefería el calor de los nuevos altares antes que el llamado al arrepentimiento. No obstante, el juicio de Dios no tardó en manifestarse. Elías se presentó ante Acab y Jezabel y, con voz grave, profetizó: «No habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra, porque habéis abandonado los mandamientos de Jehová y habéis seguido a los dioses extranjeros». Y así ocurrió. El cielo se cerró, las lluvias cesaron, los campos se agrietaron y el hambre azotó Israel durante años. En medio del sufrimiento, los clamores del pueblo se transformaron. Baal no respondía, Astarte no escuchaba, y el recuerdo del Dios invisible regresó como un susurro de esperanza. Furiosa por el desafío profético, Jezabel conspiró para eliminar a Elías y restablecer su reinado indisputado. Pero el poder de Dios se manifestó, y su voluntad prevaleció por encima de las intrigas humanas. Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Ante la multitud, anunció que el verdadero Dios mostraría su poder con fuego del cielo. Los profetas de Baal clamaron sin respuesta, mientras Elías restauró el altar del Señor, oró y el fuego descendió, consumiendo la ofrenda, el agua y las piedras. Todo Israel cayó de rodillas, reconociendo: Jehová es Dios, solo Él es el Señor. La victoria de Elías trajo el retorno de la lluvia y la humillación de los enemigos de Dios. Pero Jezabel endureció su corazón, y la corrupción continuó. Tras años de crueldad y manipulación, la profecía sobre su destino se cumplió. Jezabel, enfrentada por los ejércitos de Jehú, fue arrojada desde la ventana de su palacio. Su cuerpo no fue honrado ni sepultado, sino devorado por los perros, cumpliendo la palabra del profeta. Así terminó la reina que desafió al Dios eterno, sin gloria ni descargo. ¿Habrá valido la pena buscar poder y placer, si al final la justicia divina se impone con fuerza inquebrantable? La ambición humana puede levantar altares y reinos, pero ante la voluntad de Dios todo imperio se desvanece como bruma ante la luz. El poder espiritual de Jezabel quedó reducido a silencio, mientras el nombre del verdadero Dios se mantiene eterno, soberano y glorioso sobre todas las naciones. Recuerda, la verdadera prosperidad no vive en templos vacíos ni en promesas de dioses ajenos. Solo en el Dios verdadero reside la vida, la bendición y la eternidad. Que la historia de Jezabel sirva como advertencia para todo corazón. No hay ambición que pueda superar la divinidad suprema, porque solo Dios permanece invicto, justo y misericordioso.